Hola, vamos a calcular los parámetros estadísticos de una variable con la hoja de cálculo de nuestra cuenta de Google. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es abrir la hoja de cálculo. Podemos pulsar en estos puntitos y en hoja de cálculo para que se nos abra, o bien pulsar en nuevo, hoja de cálculo, y ya tendremos abierta la hoja de cálculo. Vamos a introducir en la primera columna los datos y en la segunda las frecuencias. Por ejemplo, si los datos son 2, 3, 4, 5, 6 y 7, vamos a introducir en la segunda las frecuencias 4, 7, 2, 9, 4 y 3. Ya tenemos introducidos los datos y las frecuencias. Para saber que aquí hemos introducido los datos, ponemos en la columna de arriba XY y en la celda arriba aquí ponemos FI. Podemos cambiarle de color para resaltar la cabecera y podemos centrar todo para que nos quede un poquito mejor. Podemos centrarlo. Bien, a continuación lo que vamos a hacer es introducir en una nueva celda la suma de todos los datos. Llamamos n, podemos hacer lo mismo, lo centramos, vamos a cambiar de color y aquí lo que queremos es que nos sume todos los datos. Vamos a sumar todas las frecuencias. Para introducir una fórmula lo primero que debemos hacer es introducir el igual. Como queremos la suma, podemos darle a suma, fijaos que ya se nos habilita aquí, si no lo introducimos manualmente, y ahora queremos que nos sume desde la celda B2 hasta la celda B7. Lo podemos poner de forma manual, B2, B7, o pinchamos en B2 y arrastramos hasta la columna, hasta la celda que queremos, hasta la B7. Una vez que tenemos esto, damos a Intro y nos aparece la suma de todos estos datos, que son 29. Bien, pues ahora vamos a calcular la media. Para calcular la media necesitamos multiplicar cada dato por su frecuencia, así que en esta celda lo que vamos a hacer es introducir una fórmula, pulsamos nuevamente igual y ahora lo que queremos es el producto. Bien, pues podemos pulsar en esta celda o escribirla manualmente, le damos al por, que está encima de la tecla de más, y en esta celda damos a Intro y ya hemos calculado el producto. 2 por 4, 8. Fijaos que ahora en la misma hoja de cálculo nos sugiere que hagamos lo mismo en las demás celdas. Y efectivamente lo que queremos hacer es multiplicar, hacer lo mismo. Podemos darle autocompletar y ya lo tendríamos hecho. O bien, si no le damos, no importa, porque podemos ponernos sobre la celda y arrastramos hacia abajo y la calculadora directamente nos hace lo mismo que en la primera de las celdas. Ya tenemos el producto de todas ellas. Como queremos calcular la media, nos vamos a una nueva celda, ponemos media, vamos a proceder igual, y aquí queremos calcular la media. Sabemos que la media es la suma de cada dato multiplicado por su frecuencia, es decir, la suma de todas estas celdas, así que pulsamos en igual, suma, igual que hemos hecho antes, pulsamos en esta celda y ahora arrastramos hacia abajo la suma de todas estas. Bien, y debemos ahora dividir entre el número de datos, que lo hemos calculado previamente. Pulsamos en la celda F2, damos a Intro y nos ha calculado la media, que es 4,37. El siguiente paso será calcular la varianza. Bueno, pues igual que antes, para no perdernos, aquí lo que hemos hecho es multiplicar cada dato por la frecuencia. Lo indicamos arriba y podemos hacer lo mismo, cambiar el color de la celda y centrarlo, como hemos hecho antes. Bien. Ahora lo que necesitamos para calcular la varianza es elevar al cuadrado cada dato y multiplicarlo por su frecuencia. Lo indicamos aquí arriba. Cada dato lo vamos a elevar al cuadrado y vamos a multiplicar por la frecuencia. Nos ponemos sobre la celda. Bueno, podemos cambiar de color como hemos hecho antes. Y podemos centrarlo. Ahora lo que necesitamos aquí es el dato elevarlo
al cuadrado y multiplicarlo por su frecuencia. Damos a intro y fijaos que ha elevado 2 al cuadrado 4 por la frecuencia que es 4 y calcula 16. Nos dice si queremos hacer lo mismo en las siguientes celdas. Podemos hacer igual que antes, o arrastrar hacia abajo o decirle aceptarlo para que nos haga lo mismo. Ya tendremos todos los datos elevados al cuadrado y multiplicados por su frecuencia. En una nueva celda vamos a calcular la varianza. Bien, pues hacemos lo mismo de antes. E introducimos la fórmula. Sabemos que la fórmula de la varianza es la suma de todas estas celdas, es decir, la suma de cada dato elevado al cuadrado multiplicado por su frecuencia. Debemos dividir entre el número de datos y debemos restar la media, que la hemos calculado antes, elevado al cuadrado. Fijaos, la suma de cada dato al cuadrado por su frecuencia, que lo tenemos aquí, dividimos entre el número de datos y le restamos la media al cuadrado. Si damos a intro ya tenemos la varianza. La desviación típica la vamos a calcular de una forma ya muy sencilla. Lo único que tenemos que hacer es introducir su fórmula, que sabemos que es la raíz cuadrada de la varianza. Pues pulsamos en raíz, aquí tenemos la fórmula, y le decimos que queremos la raíz cuadrada de la varianza. Damos a intro y ya tenemos la desviación típica. Y por último, el coeficiente de variación lo vamos a calcular introduciendo la fórmula del coeficiente de variación, que sabemos que es la desviación típica dividido entre la media. Pulsamos a intro y ya tenemos el coeficiente de variación. Fijaos que ya hemos calculado los parámetros que queríamos calcular de todos estos datos y sus frecuencias. ¿Qué ocurre si lo que queremos es utilizar esta hoja de cálculo y modificar los datos? Bueno, pues si hay menos datos no hay problema. Eliminamos los datos y fijaos que nos da todos los parámetros estadísticos de la nueva variable. El problema es si queremos introducir alguno más. Fijaos, si introducimos algún dato más, no varía. ¿Por qué no varía? Bueno, pues no varía porque en la fórmula le hemos dicho que sume desde B2 hasta B7. Entonces tendríamos que modificar esta celda de aquí y ponerle que sume desde B2 hasta B7. O bien, si queremos que sume más, podemos decirle que sume desde B2 pues por ejemplo hasta B20 y ya nos aseguraríamos tener 19 datos aquí, desde el 2 hasta el 20. En esta columna tenemos escrito que esto no lo haga hasta la columna, hasta la celda 7, C7. Bueno, pues si arrastramos hasta el 20, nos haría lo mismo hasta el 20. En esta exactamente igual, tendríamos que hacer lo mismo, arrastrarla hasta el 20. Y tendríamos todos los datos hasta el 20. Y ahora deberíamos modificar de la misma forma la fórmula de la media, la fórmula de la varianza, introduciendo también el 20, y la desviación típica no haría falta, porque la desviación típica sabemos que es la raíz cuadrada de la varianza, no debemos modificar nada, y el coeficiente de variación tampoco. Entonces ya tendríamos los nuevos datos. Ahora sí podríamos introducir, por ejemplo, si 3 con frecuencia 5, y ya tendríamos los nuevos datos. Si queremos introducir alguno más, por ejemplo 4 con frecuencia 7, ya tendríamos la nueva media y la nueva varianza y podríamos introducir hasta 20 datos. Si tenemos más, lo único que tendríamos que hacer es modificar las columnas y de esta forma podemos utilizar esta hoja de cálculo como plantilla para hacer los cálculos sin más que introducir los nuevos datos y las nuevas frecuencias.